Hola, bueno, vamos a dar, Juanpi, entonces arrancamos. Sí, cuando quieras, Jorge, ya estamos. Bueno, bueno, gente, me toca nuevamente presentar a mí al expositor de este sexto encuentro del Seminario de Actualización en Política y Derecho Ambiental, organizado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Argentina, la Red Latinoamericana de Universidades frente al Cambio Climático. Y bueno, como ustedes saben, este seminario cuenta con el apoyo, el auspicio de la Fundación Eber, la FES, que sin ellos hubiese sido imposible poder realizar este seminario, así que les agradecemos a la Fundación, a Sergio, que veo que está conectado, a Sergio Ballardini, miembro de la Fundación, que nos dio el apoyo para poder organizar este encuentro, y también el auspicio de la Universidad Nacional del Rosario a través de su Observatorio Ambiental. Bueno, hoy estamos llegando casi al final de este seminario. Este ya es el sexto encuentro. En el día de la fecha vamos a estar abordando un tema muy importante que tiene que ver con la política, el derecho y el Estado frente a la deforestación en la República Argentina. Este encuentro va a estar a cargo del doctor Lucas Michelot, que es abogado. Además de ser abogado, es docente de Derecho Ambiental y Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, de la Regional Rosario. Y además Lucas, de ser docente y abogado ambientalista, él es especialista en Derecho Ambiental, hizo el posgrado en la Universidad de Buenos Aires, pero además de todo esto cumple un rol muy importante, Lucas, actualmente, porque él es el codirector ejecutivo de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina, de abogados y abogadas ambientalistas de la Argentina. Así que Lucas, bueno, tiene una gran experiencia en muchos temas que tienen que ver con los litigios en materia ambiental que lleva adelante la Asociación de Abogados. Y además de eso, también Lucas es asesor parlamentario en temas de derecho ambiental. Básicamente, él está trabajando asesorando a varios legisladores, en particular a unos legisladores de la provincia de Santa Fe. Bueno, hecho esta introducción, y antes de darle comienzo a Lucas, para que exponga hoy los temas que estaban previstos, quería comentarle algunas cositas. En primer lugar, recuerden, todos los que hoy están conectados, de mandar al foro de WhatsApp, al foro de Zoom, al chat del Zoom, sus respectivos nombres, así Juan Pablo después puede recolectar la información de quienes asistieron al seminario, como lo venimos haciendo esta metodología en cada encuentro. Y el otro tema que les quería comentar es que ya en el día de la fecha les llegó un correo electrónico a cada uno de ustedes con las consignas que van a tener que tener en cuenta para hacer la monografía del trabajo final para aprobar este seminario. Básicamente, les cuento por arriba, ustedes van a tener, como ya les hemos dicho, que elegir un tema de los 6 o 7 temas, porque recuerden que hoy es el sexto encuentro, pero el cierre del seminario es la semana que viene, con la conferencia de cierre a cargo de Enrique Viale. Pero bueno, ustedes van a tener que elegir alguno de los ejes temáticos que se abordaron a lo largo de estos 6 encuentros, más el de la conferencia de cierre. Ustedes tendrán que elegir un tema, algún eje temático de los que vimos en el seminario. Luego tendrán que hacer algo más específico. Por ejemplo, yo les ponía el ejemplo en las consignas que le mandé. Si hacen un trabajo sobre educación ambiental, después ustedes tendrán que, por ejemplo, elegir si van a dedicarse a analizar la normativa de educación ambiental, si van a elegir hacer algún desarrollo de los aspectos teóricos vinculados a la cuestión de la educación ambiental, o, por ejemplo, recoger algunas experiencias concretas que se han desarrollado en nuestro país o en el exterior en esta materia. Con lo cual, lo que le quiero decir es que además del eje temático en general, después van a tener que tratar de hacer un tema específico sobre el eje analizado. Bueno, la fecha para la presentación
del trabajo vamos a hacerla para el 14 de febrero del año que viene. Nosotros habíamos establecido tal vez diciembre, pero preferimos dar un plazo más, porque sinceramente que a fines de diciembre ya están las fiestas y no vamos a corregir los trabajos ni a fines de diciembre ni en enero, y preferimos también darle más tiempo a ustedes para que puedan hacer un mejor trabajo. También están especificadas cuáles son la técnica de redacción de la monografía que van a tener que utilizar, la letra, el interlineado, el tema de las citas y referencias bibliográficas, etc. Y después, por último, decirles que dos cositas más en relación al trabajo, que una vez que venza el plazo de presentación de sus trabajos, vamos a recopilar todas las monografías que ustedes han realizado, las vamos a compilar en un archivo y se las vamos a enviar a todos para que todos tengan los trabajos que hicieron cada uno de sus compañeros y bueno, de alguna manera puedan de esta forma nutrirse de los trabajos o las monografías de sus compañeros para, bueno, que lo puedan tener como consulta y material de consulta. Y por último, decirles que también una vez que se corrijan los trabajos, vamos desde el equipo técnico de este seminario, vamos a hacer una selección de algunos de esos trabajos para poder ser publicados tanto en la página de la Asociación de Abogados Ambientalistas como también en la página de la Fundación Eber. La idea es que esta selección de trabajos sea en función de los aportes que ustedes hagan, en función de lo novedoso que sean sus trabajos, de la forma en que estén redactados, de la novedad de los trabajos que ustedes realicen. Bueno, en fin, vamos a tratar de ponderar sus trabajos y algunos de ellos serán publicados. Así que bueno, esto entonces en relación al trabajo final. Así que bueno, habiendo dicho esto, reitero, el encuentro de hoy va a estar dedicado al tema de la deforestación, para analizar cuestiones que tienen que ver con la política, con el derecho y con la función que tiene el Estado en materia de regulación de protección de bosques. Y bueno, entonces para eso Lucas Michelov va a ser el responsable de este último encuentro y le damos la palabra entonces. Yo estoy como pasó ya la otra vez, en una actividad académica en la Facultad de Económicas de la UBA, así que me voy a retirar de este encuentro. Así que Lucas, te dejo en tus manos este último taller del seminario. Y muchas gracias a todos por estar presentes, nuevamente a Sergio Ballardini y a Juanpi, que nos ayuda de la parte técnica. Así que Lucas, te dejamos para que avances con esta exposición, con tu exposición. Bueno, muchas gracias, Jorge. ¿Me escuchan bien? Si me hacen así con la mano. Ok, perfecto. Bueno, gracias. Poco nobleza obliga, si bien lo venimos agradeciendo encuentro a encuentro, a la Fundación Eber, ¿no? A Sergio Ballardini, que está presente hoy. Gracias, Sergio. Bueno, Juan Pablo, que se está haciendo cargo de toda la parte técnica, que no es fácil para coordinar y llevar adelante todos estos procesos. Jorge, por la presentación y a todos y a todas ustedes por estar hoy acá presentes. Yo un poco lo que voy a intentar es abrir algunos disparadores, obviamente un poco la modalidad que tiene este ciclo, este seminario, con alguna suerte de evaluación final, nos obliga a, bueno, generar algunos lineamientos base de referencias, pero yo particularmente no quisiera, como habitualmente sucede en muchos encuentros, que se haga una exposición muy tediosa, ¿no? Muy como si estuviéramos en un ámbito académico, en un aula académica, sino en todo caso de hacer un abordaje que nos permita, quizás al cierre, cercano a las 20 horas, como para que nos organicemos, 20 horas, 25, 20 y 10, poder abrir, ¿no? El micrófono, ya sea para preguntas, para intercambiar experiencias. La materia de bosques precisamente es muy interesante, digo, las experiencias que podemos contar, y sobre todo porque, bueno, está muy presente acá en el chat, es un encuentro bien federal, ¿no? Hay gente, compañeros, compañeras de todo el país, lo cual está bueno, y eso nos permite también poder, lo que decía antes,
compartir las experiencias en materia de bosques, ¿no? Así que yo dejo un poco esa consigna ya de base. El título, nosotros cuando comenzamos a diseñar un poco la propuesta del seminario y decidimos incorporar la problemática de bosques, y incorporarla también como encuentro 6, no fue casual, porque en alguna medida entendemos que todo está relacionado con todo, ¿no? Hasta ahora se vino charlando y de manera muy coordinada, ¿no? Desde las propuestas de educación ambiental, hacia dónde van, cuáles son los grandes lineamientos políticos e institucionales, hasta la problemática de los derechos de la naturaleza, ¿no? Esta vanguardia dentro de la ecología jurídica y también política, y la problemática también de los delitos penales ambientales, el derecho climático, los humedales, ¿no? Y en alguna medida, todos estos encuentros anteriores comienzan también a integrarse, y de una forma, diría yo, muy compleja, muy interesante, en la problemática de bosques nativos, ¿no? Bosques nativos es una problemática, y más como nosotros las estamos planteando en el título de este encuentro, ¿no? Que es política, derecho y Estado. Es decir, no intentamos, no es mi intención tampoco, ni agotar el tema, poco por lo que había dicho antes, sino traer algunas reflexiones, algunos lineamientos, y tampoco de que sea una exposición típicamente jurídica, ¿no? Venir y hablar de un montón de leyes, que en alguna medida eso lo ponemos a disposición en el material que estamos compartiendo, y a quien le interese la problemática podemos darle mucho más material, sino que sea una sinergia, ¿no? Con el campo político, con el campo social, con el rol del Estado, ¿no? En el marco también de lo que son las exigencias desde 1994, esta parte del Estado de Derecho Ambiental, ligados, sí, íntimamente con bosques nativos, ¿no? Con este microbién, como tiene dicho nuestra Corte Suprema, cuando habla de bosques nativos, ¿no? Pero digo, hacer esa aclaración me parece relevante, porque vamos a intentar hacer algunas aproximaciones al campo jurídico, al campo político, al campo social, sobre todo lo que tiene que ver con las resistencias ecoterritoriales, la necesaria participación ciudadana que se tienen que dar en el marco, ¿no? de los ordenamientos territoriales, ¿no? Para llevar adelante el inventario y actualización de bosques nativos, y también, como les decía antes, cuáles son las políticas o hacia dónde habría que dirigir las políticas públicas ambientales en materia de bosques. Dicho esto, la problemática de bosques no es una problemática que incluya solamente a bosques nativos, sino que es una problemática, diría yo, climática, fuertemente climática, que está íntimamente relacionada. Es una problemática que está íntimamente relacionada a la crisis hídrica, la enorme crisis hídrica que atraviesa todo el globo, que nosotros lo estamos viendo muy marcadamente en la región, en el sur global, ¿no? El tercer año de la Niña, proyecciones que están hoy orientando a que esto se propague hasta febrero, abril del 2023, ¿no? Y que, vamos a ver en un ratito, está también íntimamente asociado, relacionado con la preservación de los bosques nativos, ¿no? La destrucción, ¿no? El avasallamiento de todos estos ecosistemas. Pero además de ser una problemática climática e hídrica, el abordaje de los bosques nativos ingresa también dentro de una clara, ante una clara aproximación a lo que son el retroceso y la biodiversidad, ¿no? Este grave problema que enfrenta hoy la humanidad, que es la pérdida de biodiversidad, ¿no? Lo que se habla por ahí como la sexta extinción masiva, por ahí, producida a diferencia de las otras 5 extinciones masivas que habían sido
o por un meteorito, o por cambios geológicos. En este caso, la sexta extinción masiva que está asociada, está determinada por el hombre, ¿no? Lo que se conoce como la era del antropoceno, es decir, una nueva era geológica creada por el hombre que está acelerando rápidamente el clima, los comportamientos geofísico-químicos que van alterando, ¿no? el estado de salinidad en los mares, los componentes biogeoquímicos, bueno, en fin, digo, muchísimas cuestiones. Está relacionada esta problemática también con uno de los temas centrales hoy en la agenda pública y que lamentablemente sigue estando, que es los incendios forestales y particularmente en territorios de humedales, ¿no? Muchos territorios de humedales además incluyen, por supuesto, bosques nativos, ¿no? Entonces tenemos ahí otro diálogo necesario, bosques nativos y humedales, ¿no? Incendios forestales, ¿no? Digo, cuando uno comienza a reflexionar y analizar, vemos que podemos hacer muchísimos abordajes en la problemática de los bosques nativos. Yo obviamente no intento ni profundizar ni agotar ninguno de estos abordajes que, por otro lado, ni es mi intención, ni estoy en condiciones de hacerlo, y tampoco creo que podría cualquiera hacerlo en 40, 45 minutos. Pero sí de que sean disparadores, ¿no? Para, como decía antes, poder dialogar, luego conversar, aportar experiencias, ideas, ¿no? Los monocultivos no son, bosques, ¿no? Tienen esa premisa seguramente, que mucho se ha dicho, mucho ha dicho la ciencia, la buena ciencia, la ciencia digna, y que tiene que ver también con esta problemática, ¿no? De cómo de pronto se avanzan con monocultivos forestales, lo vemos muy marcado, por ejemplo, en Corrientes, con el eucalipto y el pino, desplazando bosques nativos, ¿no? Desplazando la flora nativa y todos los ecosistemas asociados para implantar estos árboles que no son bosques, ¿no? Porque no son ecosistemas vivos, ¿no? Es lo que por ahí menciona como Eduardo Galeano, ¿no? Como estos bosques sin vida, ¿no? Donde no cantan los pájaros. Bueno, esa es otra problemática que está también presionando, ¿no? Fuertemente nuestros ecosistemas de humedales, ¿no? Es decir, los avances que se van dando. Yo lo que les propongo, también como para seguir esta consigna de la transversalidad, ¿no? De la complementariedad de temas que tiene el tópico bosques nativos, si se puede pasar un videíto que a mí siempre me interesa porque resume Steve Cook muy sintéticamente el estado de situación que estamos hoy y que está relacionado con todo esto que estamos hablando, algunos más o menos, pero en líneas generales están relacionados, y que habla precisamente del punto de inflexión. Vamos a ver seguidamente de que estamos realmente en un punto de inflexión, en un punto quizás de no retorno, o de muy difícil retorno en materia de bosques nativos, si no se hace un giro, diría, violento, ¿no? En materia de políticas públicas ambientales, y sobre todo en la implementación de determinadas leyes ambientales en nuestro país asociadas a la protección de bosques nativos. ¿Se puede compartir, Juanpi? ¿Sí? A ver si... Perfecto, sí, Lucas, estás habilitado para compartir. Pongo compartir y tendría que ir donde tengo... Sería compartir pantalla y el navegador Mostrar. donde tenés la... Exacto. En todo caso, si no, me pasás el link y lo puedo compartir yo. Bueno, si lo querés buscar, Steve Cook, punto de inflexión. Si vos me haces, Bien. yo sigo. Steve ¿Me Cook, podrás repetir? Input. Steve Cook, punto de inflexión. Ese es un video que además se popularizó mucho, y quiero también relacionarlo con esta problemática, en
en los albores de la pandemia, ¿no? Cuando recién comenzábamos a transitar esta pandemia por COVID-19, que es una situación que no es que esté de algún modo relacionada, o esté medianamente relacionada. Un segundito que se lo paso a Juan Pablo, sino que está directamente relacionada. Un segundito, total, esto es rápido. Ahí se lo compartía Juan Pablo. Digo esto porque la problemática y el retroceso atroz en materia de bosques nativos, como vamos a ver ahora, también implica que esta conversación que estamos teniendo ahora nos lleve a ecologizar el debate también en torno a los brotes pandémicos. ¿Por qué digo esto? Porque una de las consecuencias directas que ha tenido precisamente el COVID-19 y la historia en general de las pandemias han sido, como enfermedades zoonóticas y como riesgos zoonóticos, ¿no? El avasallamiento y la destrucción de ecosistemas de bosques nativos, ¿no? Y muchísima información científica, investigaciones muy prestigiosas, recientemente inclusive en Finca, ¿no? En el ciclo de cine socioambiental, se expuso un documental que yo recomiendo que lo vean, que se llama las críticas de las pandemias, o un abordaje de las pandemias, no recuerdo bien el título, está en francés, pero que es muy recomendable. Se recorren cuatro continentes y se concluye precisamente en esto que la ciencia hace tiempo viene diciendo, que la destrucción de los ecosistemas forestales, la destrucción de los ecosistemas de bosques nativos, está asociado íntimamente a la propagación de las pandemias. Hay como dos grandes causas que están identificados con los saltos zoonóticos. Por un lado, la destrucción de los ecosistemas forestales, principalmente de bosques nativos, de selvas, y por otro lado, ¿no?, el confinamiento del mundo animal no humano, ¿no? Es decir, todas las megafactorías o megagranjas de animales, ¿no? Son como las dos causas que tiene identificada la ciencia que generan, ¿no?, la propagación, y sobre todo, porque esto me pueden decir, bueno, pero esto no es nuevo en la historia, de hecho hace siglos inclusive que están presentes y hemos evolucionado con las pandemias. Sí, el dato es que las cifras se han intensificado, ¿no? Estamos cada vez en menores plazos de tiempo experimentando epidemias, o en muchos casos, como ahora, pandemias, ¿no? Esto es importante porque muchísimas organizaciones dan cuenta de que el 70-75% de las enfermedades que tiene hoy el hombre son enfermedades zoonóticas, ¿no? La propia Organización Mundial de la Salud tiene registrado al menos 200 enfermedades zoonóticas. Bolivia, inclusive hace algunos años atrás, logró identificar o vio un nuevo rebrote en la zona de Cochabamba, de una zona que precisamente había sido desmontada, en ese caso para la explotación del arroz, ¿no?, que como todos saben suele ser cosechado a mano, y esto implica que hay como una interacción muy cercana, ¿no?, entre los productores y los ratones, que además son atraídos, ¿no?, por el arroz, y que portan virus, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, la enfermedad del Lyme, también muy reconocida en algunas épocas, en algunos tiempos, se asoció a zonas que habían sido profundamente fragmentadas, ¿no?, deforestadas, es decir, en los límites, ¿no?, la enfermedad del Lyme, se habían generado estos brotes, estos saltos de personas que
eran de algún modo picadas, ¿no?, por esta garrapata. Algo muy parecido vimos, salvando las distancias, en la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, ¿no?, donde en 1871 se llevó la vida de casi 15% de la población, y que precisamente tuvo que ver, ¿no?, con la interacción del hombre en zonas pristinas de la selva amazónica, ¿no? Sobre todo cuando se dan no en armonía o en convivencia con la naturaleza y la madre tierra, sino cuando estas interacciones se dan de manera violenta, ¿no?, por determinados procesos extractivos que van colonizando, que van irrumpiendo en estos ecosistemas pristinos, ¿no? Hay también un estudio muy interesante de la Journal Emerging Infection en 2010, que demuestra que el 4% de destrucción de la selva amazónica hizo incrementar en un 50% los casos de paludismo en Brasil, ¿no? Es decir, dato también muy interesante. Es decir, todo esto, toda esta información que está condensada en la ciencia, está también en este video, en este documental que yo les comentaba en Finca, nos da cuenta que proteger los ecosistemas de bosques nativos, las barreras forestales, ¿no?, establecen los ecosistemas de bosques nativos, determinando de que el mundo animal no humano, ¿no?, pero también la flora debe permanecer en esos ecosistemas, ¿no? No hay que criminalizar al mundo animal no humano, o como se hizo en una primera etapa, ¿no?, al mercado mojado de Wuhan con lo que fue el murciélago, ¿no? Eso es caer en un reduccionismo y quitarle responsabilidad, ¿no?, a los modelos productivos extractivistas que están presionando muy fuertemente sobre estos ecosistemas. Sino que implica, bueno, abordar la problemática de la pandemia, que está absolutamente invisibilizada, al menos en la agenda pública, o al menos en las políticas públicas, como una gran agenda, digo, de afrontar esta crisis sanitaria y las que puedan venir. Debería ser, o debería haber sido, porque está claro que no estamos en pandemia con estas políticas públicas, a partir de la protección, defensa y restauración de los ecosistemas de bosques nativos y de los ecosistemas forestales todos, ¿no? Protegerlos implica no solamente, como les decía antes, avanzar en una clara política pública sanitaria, que no necesariamente tiene que ser la profundización de los sistemas de salud, que es sumamente importante, sino que es como la consecuencia final, la consecuencia preventiva debería ser esto, ¿no? Reforzar las áreas naturales protegidas, reforzar los mecanismos de restauración ecológica, y hacerlo también en clave, como les decía también al inicio, en clave de cuenca o en clave de perspectiva hídrica. Es decir, la mejor forma también de afrontar la profunda sequía que estamos atravesando debería ser a través de una profunda restauración y sobre todo de prevención efectiva en materia de deforestaciones, ¿no?, por todo lo que implican los bosques nativos, que en líneas generales todos conocemos, pero que entre otros servicios y beneficios ambientales que presta, están los de regular el clima, los de regular la humedad, ¿no?, de generar condiciones propicias para las precipitaciones, ¿no? Toda la teoría también construida por los científicos a partir de lo que son los ríos voladores, ¿no?, estos ríos atípicos que viajan muchos kilómetros por arriba de la superficie terrestre, pero que de esas corrientes cálidas, ¿no?, ingresan en toda Sudamérica, en toda nuestra región, golpean, ¿no?, en alguna medida con la precordillera, con los vientos fríos, y producto, ¿no?, también de la selva amazónica, producto de esa profunda humedad, ¿no? Los árboles, pero sobre todo los ecosistemas forestales, van regulando esa humedad, van como transpirando ese agua, ¿no?, y van generando condiciones propicias para las precipitaciones. Bueno, todo esto debería formar parte, ¿no?, de una política pública ambiental transversal, ¿no? La protección de los bosques nativos, insisto,
una vez más, no es la protección de la flora nada más, ¿no? O de la biota o la masa forestal. Es y debe ser una protección integral, climática, hídrica, sanitaria, como les decía recién. Si podemos, Juanpi, pasemos el video, así también avanzamos un poco más. Perfecto, Lucas, estaba muteado. Ahí reproducimos el video, lo podemos ver todos, dura unos 3 minutitos. Dame un segundo. Digo, relacionar este video me parece interesante con la antesala, ¿no?, del estado de situación actual en Argentina en materia de bosques nativos. Implica abordar esta problemática, como muchas veces no lo hace el Estado, desde una dimensión transversal. ¿Está muteado, puede ser, el sonido o no? No, se tendría que escuchar. ¿No se escucha? Capaz que si estás con auriculares no se escucha. No, pero no estoy con auriculares. Ponelo en pausa, si podés, Juan Pablo, y fíjate si está el volumen de la computadora subido. No se escucha nada del video. ¿No? Sí, yo creo que no se puede compartir pantalla y compartir audio, me parece. No me estaría dejando compartir el audio. Perdón, creo que cuando das al compartir te da la opción de compartir con o sin audio. A ver ahí. A ver. ¿No? Por ahí deja de compartir y volver a compartir a ver si te tira la solución. Ahí va. Ahí va. Ahí estaba yendo el sonido. Bueno, yo de todos modos voy siguiendo, así no nos detenemos. Si el video está con sonido, lo ¿Escuchan el video? Bueno, ahí va, ahí está el sonido, ¿no? Sí, ahora sí. My heart is free, my heart is free. No place where I would rather be. My heart is free, my heart is free. Until you come to rescue me. You find me here, you find me here. You dry my eyes and shed a tear. You turn me bad, you turn me good. Forget to hope and learn to fear. Tell me that it's good if we do something, believe in something. I don't think I should. If it ain't nothing, if it ain't nothing good.
heart is free. No place where I would rather be. You find me here, you find me here. You dry my eyes and shed a tear. Tell me that it's good if we do something, believe in something. I don't think I should. If it ain't nothing, if it ain't nothing good. Bueno, un video, digo, bastante fuerte, no sé si lo habían visto, quizá algunos ya lo tenía presente. Steve Q tiene muy buenos videos y a mí me gusta siempre pasarlo porque lo audiovisual muchas veces ayuda a entender la dimensión de la crisis ecológica, climática y forestal, ¿no? Me gusta mucho hablar de estas tres crisis, que obviamente forma parte de una policrisis mucho más grande que es civilizatoria, pero me interesaba que en este encuentro vayamos también a hacer un abordaje general, digo, porque muchas veces trabajar las problemáticas ecológicas o socioambientales con compartimentos estancos suele ser un error, ¿no? Nosotros intentamos en este seminario precisamente ir relacionando, ir coordinando, ¿no? el abordaje de cada uno de estos temas en una unidad, ¿no? Creo que bosques nativos, como les decía al inicio, es uno quizás de los temas que más termina conglobando, ¿no? Todos los problemas. Steve Q acá obviamente hasta lo hace después desde una lógica contrahegemónica en el marco, ¿no? del antropocentrismo exacerbado, que ha permeado claramente toda nuestra cultura jurídica, nuestra cultura político y social, ¿no? A la hora de diseñar las herramientas institucionales, a la hora de pensar el Estado, los programas, el diseño institucional de las propias leyes, ¿no? Tienen todo un antropocentrismo que en gran parte, en gran medida, ha contribuido a profundizar la problemática ecosocial y además ha contribuido a generar falsas soluciones a la hora de poder plantear alternativas, ¿no? a esta policrisis. Ahí vieron en el video, hay muchísimos temas, prácticamente el video nos da para trabajar gran parte de la agenda, ¿no? Ambiental o socioambiental, pero no están las topadoras ahí, ¿no? Avasallando los ecosistemas de bosques nativos, ¿no? El desplazamiento que sufre el mundo animal humano, bueno, ni hablar la problemática de las comunidades de pueblos originarios, digo, en fin, muchísimos temas que sin lugar a dudas están abarcados, ¿no? por esta enorme problemática que tienen los bosques nativos. Las topadoras y los incendios forestales, ¿no? Las dos grandes herramientas que vamos a ver ahora utiliza el extractivismo en sus diversas manifestaciones, o diría el neoextractivismo en su versión quizás más violenta, más agresiva, para llevarse puesto en nuestros ecosistemas. Este contexto, digo, de situación implica, y un poco esa es también la propuesta en esta transversalidad, de analizar el proceso de deforestación que estamos viviendo, ¿no? Las deforestaciones, hasta no hace muchos siglos, ¿no? Cuando uno analiza los mapeos, ¿no? Con las dificultades que muchas veces tiene encontrar información fidedigna, comprobable científicamente, etcétera, etcétera, pero hasta hace no tantos siglos, los bosques nativos ocupaban gran parte, ¿no? De la superficie de nuestro planeta. Bosque nativo, sin perjuicio de las definiciones
que nos da la 26331, que es la ley de bosques. Ahora vamos a hacer algunos comentarios. Yo no me voy a detener mucho porque todo este material está cargado en el seminario para que lo puedan profundizar. Es, en términos generales, el bosque nativo, como se denomina, o primario, o virgen, como a veces también se lo asimila, es una extensión considerable de masa forestal que ha permanecido como característica central intacta. Es decir, que no ha sido explotada o influida, digamos, negativamente, por supuesto, porque si se desarrollaran apicultura sería un beneficio positivo al ecosistema forestal. Pero cuando hablamos que no ha sido influida, hablamos de impactos negativos por el ser humano o por las actividades antrópicas, ¿no? Obviamente, hay cada vez menos masa forestal en estos términos de nativa o primaria, pero entendiendo esta clasificación de bosque nativo original, vemos que al no tener estas características, al no ser impactado ni por el hombre ni por las actividades, posee un alto valor, ¿no?, de riqueza, de alto valor de conservación en términos biológicos o de importancia ecológica, ¿no? Ahí está un poco la razón de ser en la necesidad de proteger los bosques nativos, asociado a no menos de una docena de servicios ecosistémicos que brinda, ¿no? Servicios ecosistémicos que favorecen a la sociedad, que nos favorecen como sociedad, que favorecen a la naturaleza, ¿no? Entendiendo a la naturaleza o a la madre tierra, ¿no? Como sistema vivo, como Gaia y con derechos, ¿no? Nosotros partimos desde la asociación, al menos de abogados ambientalistas, a entender a la naturaleza como un sujeto y no mercantilizada o objetivizada, pero digo, el bosque nativo tiene toda esa potencialidad, ¿no? Por estas características que yo les comentaba, entendiendo, y ahí podemos tener muchas divergencias, sobre todo con funcionarios públicos, ¿no?, del valor inherente que tiene por el hecho mismo de existir, ¿no?, por la calidad misma de existir. Ahora, los bosques nativos en el globo o a nivel global representan aproximadamente un 60%, ¿no?, de la diversidad terrestre que hay. Ahora, el bosque, cuando uno analiza el bosque más dentro del globo, ¿no?, el bosque con mayor característica nativa, primaria o virgen, como les decía antes, es la selva amazónica. La selva amazónica es como el gran bosque nativo, ¿no? Esta gran selva es, por antonomasia, la que mejor hoy representa, ¿no?, en términos ecosistémicos este complejo armado, ¿no?, que es el ecosistema de bosques nativos, en esa convivencia que se da, ¿no?, entre el suelo, el agua, la flora, la fauna, y también, ¿no?, la comunidad de pueblos originarios que han permanecido o han cohabitado estos territorios sin generar estos impactos negativos, ¿no? Después tenemos 7 grandes bosques primarios, ¿no?, a nivel global. Les decía recién, el bosque tropical, ¿no?, amazónico es el más importante, que abarca 9 países. Obviamente Brasil tiene la mayor cantidad, ¿no?, en su jurisdicción. Luego tenemos las selvas tropicales de África Central, los bosques también primarios de Norteamérica, los últimos bosques nativos que están quedando europeos, sobre todo en la región de Rusia, y algunos últimos ahí en la parte de siberiana, ¿no? Son como las grandes regiones a nivel global que hoy encuentran en alguna medida estos territorios de bosques nativos. Para que nos demos una idea, podemos encontrar muchísimas definiciones de bosques nativos. Yo no me quiero detener, después si quieren las podemos profundizar, pero actualmente, de estas cifras que venía yo comentándoles, de estos datos, digo, que les venía comentando,
el retroceso de los bosques nativos está desapareciendo y de una manera muy rápida, y en algunos casos hasta de forma irreversible, generando, además de todos los problemas que veíamos al inicio, ¿no?, otro problema que es la erosión de los suelos, la desertificación de los suelos, con lo complejo que es luego la restauración ecológica en ecosistemas erosionados, ¿no? Y que va agravando también, o va profundizando también lo que es el fenómeno de la sabanización, es decir, a la desertificación se le agrega la sabanización, ¿no? Inclusive la pérdida de ecosistemas forestales va generando, producto, ¿no?, de la crisis hídrica, producto de las alteraciones en la temperatura del planeta y el fenómeno climático de la Niña, que se le agrave también la sabanización, ¿no? Lo vimos y lo estamos viendo en el delta del Paraná, ¿no? Toda la parte, ¿no?, de la sabanización que está experimentando, que además de esta profunda crisis hídrica que golpea el corazón del delta, ¿no?, que es un régimen como todo humedal que tiene su razón de ser en los regímenes hidrológicos, se le agrava, ¿no?, toda la problemática de los incendios, que bueno, ya lo han visto seguramente con la doctora Romina Araguaz. Pero digo, en ese contexto vemos que hoy el 80% de los ecosistemas de bosques está destruido o está alterado de tal forma que deja de ser nativo, ¿no?, lo que decíamos antes al inicio, ¿no? Y cerca de un 20%, es decir, el 20% restante, se encuentra amenazado, en algunas regiones inclusive peligrosamente amenazado, por un montón de factores. Por un lado, todo lo que es la explotación forestal, que todavía en algunas regiones es muy, muy fuerte, o explotaciones petroleras, mineras, las construcciones de carreteras, ¿no?, que es como el primer sentencia de muerte que tiene un bosque nativo, ¿no?, cuando se lo abre, ¿no?, para generar caminos, para generar rutas, ¿no? La expansión agrícola ganadera, obviamente, sobre todo en la última parte del siglo XX, diría yo de 1990 a esta parte, se ha intensificado mucho, y en algunas regiones la ampliación de las fronteras urbanas, ¿no?, es decir, el crecimiento demográfico, o en muchos casos la especulación inmobiliaria que va corriendo la frontera del urbano y va colonizando bosques nativos, ¿no? Por lo tanto, la pérdida de destrucción de bosques nativos a nivel mundial se aceleró notablemente, a la par de que se aceleró el calentamiento global, a la par que se aceleró los procesos biogeoquímicos, ¿no?, con todo lo que eso conlleva, y a la par de que se aceleraron también el retroceso de la biodiversidad, lo que les decía antes, ¿no?, esto de la sexta extinción masiva. Bueno, en total vemos que en los últimos 5 siglos, fundamentalmente en los últimos 5 siglos, se perdieron cerca del 30% del área boscosa a nivel mundial, es decir, cerca de 1.800 millones menos de hectáreas. Cuando uno va y analiza en estos 5 siglos, y uno tiene que promediar con las dificultades que tiene hacer estas estimaciones, como les decía antes, no menos de 360, 370 mil hectáreas por año, ¿no? Es decir, una cifra escalofriante, diría. Pero además, si vemos en el último decenio, ¿no?, y analizamos los periodos del año 2000 al 2010, a nivel global siempre hablando, se han llegado a perder cerca de 130 millones de hectáreas, ¿no? Es decir, en proporción a los 5 siglos previos, si analizamos solamente este periodo, vemos un crecimiento de cercano a 36 veces, ¿no?, el incremento, es decir, la tasa de deforestación, la tasa de degradación de los ecosistemas se aceleró notablemente. Por lo tanto, según estimaciones que hace Naciones Unidas, en cabeza de la FAO y otros organismos, si la tendencia a nivel mundial sigue, es decir, esta tendencia de degradación sigue en el incremento de tasa, ¿no?, es decir, en la velocidad que esto aumenta, para los próximos 700 años, y yo creo que va a ser antes,
no, o sea, no se va a dar esto, quiero confiar que no se va a dar, pero siempre las estimaciones subestiman las tasas de crecimiento. Lo vimos así con un montón de otras experiencias, pero bueno, lo concreto es que si sigue esta tendencia en lo que es por lo menos Latinoamérica, los bosques nativos, ¿no?, en los próximos 2 siglos, 200 años, se pueden haber perdido, ¿no? Es decir, algo realmente muy preocupante. Por lo tanto, digo, en la conservación de los suelos, en la conservación, perdón, de los bosques, está ya subyacente la conservación de los suelos, ¿no?, que es otra de las grandes problemáticas que tiene, por un montón de factores que están alimentados a los buenos modelos de alimentación, sumados no con los derechos del buen vivir, y no del agronegocio, que eso también está generando un grave problema. Va a ser, en alguna medida, si no se aborda urgentemente y de manera sinérgica, un problema en términos también alimentarios, ¿no? El retroceso y degradación de los ecosistemas para aprovechamiento insustentable de ciertos modelos extractivos, ¿no? En general, digo, cuando uno analiza ahí, yo podría dar muchos más datos. Los desmontes, cuando uno analiza también información científica, los desmontes son una de las principales fuentes del calentamiento global, ¿no? A la par, obviamente, de la extracción compulsiva de hidrocarburos y de la responsabilidad de la sociedad fósil o de los combustibles fósiles y de las petroleras fundamentalmente. Vemos que los desmontes representan de acuerdo a las cifras, pero entre un 18, 19 hasta un 30%, ¿no? Lo cual significa nada más y nada menos que cerca de 1.600 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, ¿no? Por lo que sabemos, son grandes sumideros de carbono que fijan, ¿no?, el carbono, y que en gran medida no solamente dejan de fijar, dejan de cumplir ese servicio ambiental que es clave, ¿no?, para mantener la temperatura de nuestro planeta, sino de que en gran medida estas deforestaciones que se hacen, estos desmontes que se hacen, habitualmente son seguidos de incendio, no se queman, ¿no? En muchos casos ni siquiera esas deforestaciones, sean clandestinas o no, yo después voy a hacer algún comentario sobre eso, se terminan incendiando, ¿no? Por lo tanto, además se arroja cualquier cantidad de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Se regresa. Hay algunos datos que, por ejemplo, dicen que la selva amazónica, esto que le comentaba, ¿no?, el gran bosque nativo que tiene la humanidad, llega a almacenar aproximadamente 100 millones de toneladas métricas de carbono, ¿no? Por lo tanto, fíjense que detrás de los incendios forestales o las deforestaciones, bueno, se agrava y notablemente la crisis climática, ¿no? Por lo tanto, digo, esta es una problemática muy, muy compleja, porque hay que abordarla de manera interjurisdiccional y transfronteriza, y estamos ahí con un gran problema, ¿no?, en lo que sucede en la selva amazónica. Ahora nos metemos en Argentina, pero digo, tenemos ahí que en 2019, por ejemplo, ya en la gestión de Bolsonaro, se batió, fueron, digamos, las deforestaciones más grandes de los últimos 10 años, ¿no? Con todo lo que eso implica, también reconociendo que Bolsonaro eliminó el Ministerio de Asuntos Indígenas, recortó el presupuesto de la Agencia de Protección Personal, es decir, políticas públicas al servicio, ¿no?, del extractivismo forestal y sobre todo ganadero, que en Brasil es muy fuerte, o por lo menos el desplazamiento de la ganadería, la ampliación de la frontera ganadera, está asociada, entre otras cosas, por la exportación que hace Brasil de carne, ¿no?, a la Unión Europea, que según cifras van entre un 30 a un 40, 45%, ¿no? Bien, cuando nosotros analizamos esta problemática en nuestro país, vemos que nuestro país no solamente forma parte de la problemática global, sino de que está dentro de los países, ¿no?, a nivel mundial, con los mayores índices de deforestaciones, con los mayores índices de degradación de ecosistemas forestales nativos. Argentina
tiene, digamos, si uno hace algún repaso en cierta bibliografía, y ahí podemos tener diferencias inclusive con las cifras que da el Estado, por lo menos desde que comienza a inventariar los bosques nativos, hacia 1810 tenía la mitad de la superficie continental con bosques nativos, ¿no? Algo así como 140 millones de hectáreas de bosques nativos cubrían, ¿no?, allá por 1810. Si vamos más atrás, algunos autores, como Marasantani, por ejemplo, que si bien no cita un método, lo cual es un problema, nos dicen que a comienzo del siglo XVI, la Argentina tenía 170, 172 millones de hectáreas de bosques nativos, algo así como el 60% de la superficie de nuestro planeta, ¿no? Ahora, venimos más acá en el tiempo, en la línea del tiempo, y para 1914, ¿no?, comienzo del siglo XX, en el primer modelo agroexportador, ¿no?, las cifras ya ubican a los bosques nativos en algo así como 106 millones de hectáreas de bosques nativos. Para 1956, una Argentina posguerra, ¿no?, la superficie, ¿no?, y muchos comenzarán a relacionar este periodo entre el 14 y el 56, seguramente con el emplazamiento de la vieja forestal, ¿no?, el desarrollo de los ferrocarriles en nuestro país y todo lo que implicó, ¿no?, la extracción de bosques nativos, principalmente el quebracho colorado y otras especies para la construcción de los durmientes, ¿no? Bueno, en 1956 tenemos cerca de 59 millones de hectáreas, en 1989 36 millones de hectáreas, en el 98, cuando se hace el primer inventario nacional de humedales, el área boscosa, ¿no?, se reduce ya a 36, ¿no?, es decir, un 5%, casi un 6% menos de lo que fue en 1989, 1987, en esos periodos. Cuando uno sigue analizando las cartografías en materia de superficie boscosa, vemos que para el año 2000 hay 30 millones de hectáreas, en el año 2013 26 millones de hectáreas, ¿no?, y así sucesivamente cuando seguimos analizando en una línea del tiempo el retroceso en materia de bosques nativos, ¿no? Es decir, en los últimos 100 años, para no irnos más atrás, pero en los últimos 100 años se arrasaron aproximadamente 80 millones de hectáreas de bosques nativos, ¿no? Y de esa superficie, cuando uno analiza en esos 100 años, solo en los últimos 23, 25 años, y ahora vamos a analizar un poco ese proceso, se perdieron cerca de 8 millones de hectáreas de bosques nativos en nuestro país, ¿no? Una cifra totalmente peligrosa, escandalosa, ¿no? Y que refleja también esta crisis climática global, pero en términos locales, hídrica y todo lo que le comentaba anteriormente, ¿no? El panel intergubernamental de expertos climáticos, de hecho, en 2014, hace algunos años atrás, dijo que el 4,3% de las deforestaciones a nivel mundial vienen de nuestro país, ¿no? Es decir, es el país, en términos globales, ¿no?, que según la propia FAO, la propia Organización de Naciones Unidas que se especializa en alimentación y en agricultura, dice que que fuimos el 9º país entre el año 2010 a 2015 en mayor retroceso, ¿no? El 9º sobre 234 países, ¿no? O sea, porque podríamos ser 9º entre 10, no, 9º entre casi 250 países, ¿no? Por lo tanto, si se siguen estas tendencias, algunas investigaciones científicas que van haciendo una trazabilidad, ¿no?, en cómo se fueron dando estos procesos, los bosques nativos de nuestro país, los que quedan de nuestro país, pueden llegar a desaparecer, ¿no? Entonces, yo ahí rápidamente voy al video que veíamos antes, ¿no?, de Steve Cook, el punto de inflexión. Estamos, sin lugar a duda, en un punto de inflexión en materia de bosques nativos.
En ese contexto, y en ese contexto fundamentalmente, particularmente no entiendo las autorizaciones o los ordenamientos territoriales de bosques nativos legales, ¿no? Estos que habilita la ley cuando clasifican en categoría verde. Ahora vamos a ver eso, no me quiero adelantar, pero sí rápidamente hacer como una antelación a lo que va a ser alguna conclusión posterior, que es muy difícil en este contexto que vive nuestro país hablar de deforestaciones legales, ¿no? Porque están habilitadas, porque hay autorizaciones o permisos de desmonte, ¿no? Pero bueno, ahora pasamos a eso. Esto, digo, ha llegado a colocarnos hoy en un país de baja cubierta forestal, ¿no? De ser un país que teníamos, ¿no?, 140, 170 millones, a un país de baja cobertura forestal de acuerdo a la FAO, ¿no? Si uno analiza en términos generales estos procesos, y hay muchos investigadores que lo han hecho y lo han hecho muy bien, hay como dos grandes épocas o dos grandes hitos, ¿no? Por un lado, nuestro país, el país agroexportador, ¿no? Y en una segunda instancia, nuestro país como ya en una versión neoagroexportadora, ¿no? O neoliberal o de neoextractivista, ¿no? Hay como dos grandes etapas, ¿no? La primera parte va desde lo que es el siglo XIX hasta principios del siglo XX, ¿no? Donde ahí la presión de los bosques nativos fundamentalmente estaba orientada a la extracción maderera, lo que les decía antes, ¿no? La vieja forestal y otras razones, la expansión en alguna medida de la ganadería también. Y en la segunda mitad de lo que va del siglo XX, 1950 en adelante, hasta esta parte, coinciden con un montón de factores, pero que el más determinante está asociado, por lo menos en nuestro país y desde nuestro país hacia la región, en lo que es la instalación de la soja transgénica, ¿no?, que nuestro país ingresa en el año 1996 con todo el paquete tecnológico y la consolidación de los monocultivos, ¿no? La soja, el maíz, hoy, bueno, etcétera, etcétera, los 5 monocultivos más desarrollados en nuestro país. Eso provocó, ¿no?, un crecimiento cada vez más importante en el desplazamiento de los bosques nativos. Inclusive, estoy seguro que lo han visto con Romina Araguaz, también el corrimiento de la frontera ganadera de la pampa húmeda al humedal, ¿no? El humedal delta argentino, en todo lo que es el fenómeno, ¿no?, de la pampeanización del humedal. Es decir, todas estas cuestiones, ¿no?, como nos enseña ya hace tiempo Giarraca, la profundización de este modelo económico de base capitalista, extractivista, ha generado por un lado una fuerte reprimerización de la economía argentina, que el Estado argentino lo sienta en la década del 90, y que en los últimos años, 2008, 2009 y 2010 en adelante, fundamentalmente se aceleró, la pandemia lo intensificó, es la reprimerización de la economía, ¿no? Todo eso fue generando, como dice Giarraca, la agriculturización, ¿no? Es decir, que se expanda, ¿no?, esto en la región pampeana, en el litoral, con un uso intensivo, bajo la lógica extractivista, un uso intensivo de la tierra, que fue generando, ¿no?, las pérdidas de bosques nativos. Es decir, estos son los datos, ¿no? Yo, si podemos, ahora les muestro un PowerPoint con algunas cifras, pero toda esta situación fue generando, yo estoy haciendo algunos saltos históricos por razones de tiempo, para en 10 minutitos más tardar ir cerrando. Todo esto generó de que nuestro país, bueno, comience a darse una disputa muy fuerte en un marco regulatorio más adecuado o específico en materia de bosques nativos, ¿no? Argentina, como ya lo han visto en todo este seminario, la gestión ambiental, la gestión pública ambiental es compartida del Estado Nacional con las provincias y municipios, lo que decimos el federalismo de concertación, en donde a partir del artículo 44 y el sistema de competencias ambientales, el Estado dicta leyes de presupuestos mínimos, y las provincias y los gobiernos locales, pero sobre todo las provincias, en el marco de la autonomía que tienen,
dictan las normas de complementariedad, ¿no? Aumentando esos pisos, no reduciendo. Lo que dice la doctrina como facultad maximizadora. Bueno, eso es un poco lo que vino a suceder en nuestro país a partir de las grandes tasas de deforestaciones, ¿no? En nuestro país, y acá hago una relación directa con las luchas y las resistencias ecoterritoriales, que las vemos en megaminería, que las vemos en hidrocarburos, en defensa del agua, en defensa de las cuencas marítimas y fluviales, en defensa de los territorios, también sucedió en materia de bosques nativos, ¿no? Fueron las grandes organizaciones ambientales, en muchos casos lideradas por Greenpeace, por otras asociaciones, también los movimientos ligados a los derechos humanos, lo que en aquellos años, bueno, generaron fuerte incidencia parlamentaria para que se sancionara la ley, en 2007, la ley de bosque, ¿no? La ley 26.331, que es una ley, como les decía antes, de presupuestos mínimos. Esta ley, obviamente, luego de la aprobación, estaba viéndola ahora, esta ley, luego de la aprobación, entró en una suerte de nebulosa, y no deja de estarlo todavía, sobre todo porque no entró inmediatamente en vigencia cuando se sancionó, sino que el Ejecutivo tardó en reglamentarla, ¿no? La reglamentación final se produjo en el 2009, es decir, 14 meses después de que se había sancionado, y se dio en el marco, también para relacionar los temas, de una de las catástrofes climáticas, hídricas más importantes que tuvo nuestro país, que fue todo el proceso de inundaciones y de aludes que sucedió en Tartagal. Todos recordarán, ¿no?, lo que fue aquella inundación en Tartagal, ¿no?, en la provincia de Salta. Bueno, esto aceleró, ¿no?, y si bien no querían ninguna autoridad, ni de Salta, ni a nivel nacional, reconocer que las atroces deforestaciones en Salta tenían que ver con estas inundaciones, luego de esta inundación salió finalmente la reglamentación de bosques, ¿no? Bien, con la reglamentación de bosques, los gobiernos locales, ¿no?, las provincias, quedaron finalmente emplazadas para llevar adelante el ordenamiento territorial de bosques, esto que se conoce como OTBN, ¿no? Ahora, esos ordenamientos, si quieren lo podemos discutir, abrimos ahora un ratito ya el micrófono, en muchos casos no solamente no fueron respetados, sino que muchas provincias, ¿no?, en términos generales, en el año 2017 se terminan de llevar adelante los ordenamientos territoriales, ¿no?, o todo lo que fue este proceso de zonificación, ¿no?, de inventario y demás. Es decir, el ordenamiento, cuando se establece en nuestro país, ya con criterio obligatorio a partir de la reglamentación, a partir del decreto reglamentario, tuvo un problema de base, porque, bueno, primero, en algunos casos muchos OTB fueron rechazados por la Secretaría de Ambiente de la Nación, porque no se ajustaban a los requerimientos que exigía la ley de presupuestos mínimos, porque no cumplían adecuadamente los procesos de participación ciudadana que exige la ley de bosques, no se hicieron las consultas previas a las comunidades, a todos los actores que deben componer los ordenamientos territoriales en materia de bosques nativos, ¿no? Es decir, una gran resistencia cuando salió la reglamentación, fundamentalmente, y se imaginarán, de las provincias del norte, ¿no? Y como contrapartida, ¿no?, entre las demoras del Poder Ejecutivo en la reglamentación, los aplazamientos de muchos gobiernos provinciales, si quieren podemos después hablar también de eso. Menciono a Chaco nada más, pero hay muchos más, pero Chaco es como Chaco, Santiago del Estero, ¿no?, de las provincias que más en ese sentido han aplazado y se han apartado, ¿no?, de los mandatos que prevé la ley en materia de bosques. Todo eso fue generando que, además de todas estas irregularidades e ilegalidades de los gobiernos provinciales para llevar adelante estos OTB, se otorgaran nuevos permisos de desmonte, ¿no? De hecho, el caso quizás nuevamente más paradigmático
diría a la par de Chaco y Santiago del Estero, fue Salta, ¿no? Donde en plena discusión de bosques nativos, ¿no? Cuando se estaba discutiendo parlamentariamente la ley de bosques nativos, estos son procesos que pasan cada vez que se discuten leyes ambientales, como nos está pasando ahora, por ejemplo, con la ley de humedales, se quintuplicaron los permisos otorgados años previos, ¿no? A la autorización. Y los datos señalan de que se deforestaron cerca de 400.000 hectáreas, ¿no? Mientras se daba ese proceso parlamentario. Nosotros inclusive, como experiencia, presentamos un amicus dentro de lo que es una de las causas más desgarradoras que hay en materia de bosques nativos, que es la causa del Palo Santo, también en Salta, departamento de Orán y tantos otros, en donde, bueno, precisamente en el año 2010 se pide, mejor dicho, en el año 2008 se inicia un pedido de permiso de desmonte, con la particularidad que lo pide un ingeniero, ¿no? En representación del titular del campo. En ese momento se sanciona la ley de bosques, por razones obvias la Secretaría de Ambiente se basa en eso y no lo otorga, el ministro en ese momento no lo otorga, vuelve a hacer un pedido de deforestación de permiso de desmonte, el propietario del campo con el ingeniero y no lo otorgan. No me quiero detener, es interesantísimo este caso, hay un cambio de roles increíblemente allá por el año 2010, el secretario de Ambiente deja de ser secretario de Ambiente y pasa a ser el asesor privado de la empresa, y el titular de la empresa, increíblemente, se imaginará dónde pasa, un provincial de Salta, ¿no? Bueno, obviamente salió rápidamente el permiso de desmonte. La causa tiene un montón de matices, la particularidad es que, además de toda esta ilegalidad que está hoy en trámite ante la justicia federal, nosotros presentamos hace poco el amicus, abarcaba Palo Santo, ¿no? Que tiene que tener una autorización específica, etc. Pero en definitiva, todo el Palo Santo que se pretendía exportar cuando llega al Estado Nacional, advierte un funcionario honesto que el bosque la madera que se estaba pretendiendo exportar, ¿no? Entre ellos de Palo Santo, cuando se van a los mapeos satelitales, el bosque no había sido deforestado, ¿no? Es decir, era madera absolutamente clandestina, que cuando se hacen inspecciones y demás, se observan que además bajo trata de esclavos, ¿no? A los pueblos originarios de Salta y de la región, que se los utilizaba, ¿no? Para que vengan y traigan, ¿no? los ejemplares de bosque de Palo Santo más añosos, ¿no? Por monedas, ¿no? De una manera violando claramente, ¿no? Los derechos humanos ambientales, etcétera, etcétera. No digo, podemos estar charlando mucho más. Es decir, conclusión, desde la sanción de los bosques nativos, o por lo menos desde que se llevan adelante los ordenamientos territoriales de bosques, al 2016, y hay una tasa también que se incrementó a partir de ahí, se perdieron cerca de 1.600.000 hectáreas en nuestro país, ¿no? De las cuales casi 1 millón de hectáreas de bosques nativas, es decir, cerca del 50, casi el 60%, corresponden a áreas que están prohibidas por la legislación nacional, prohibidas por la ley de bosques, categoría 1 y categoría 2, ¿no? Es decir, áreas en donde no se debería llevar ningún tipo, o por lo menos no se deberían avanzar sin las autorizaciones, ¿no? El 80% de la deforestación ilegal en ese periodo se desarrolló en Formosa, Chaco, Salta y Santiago del Estero, ¿no? Bueno, digo para ir cerrando, la ley de bosques, sin lugar a dudas, generó y genera una fuerte herramienta en materia de políticas públicas ambientales, crea un fondo de compensación que está absolutamente distorsionado, la ley en sí está absolutamente desfinanciada sistemáticamente desde el 2010. Todos los gobiernos de los distintos colores políticos fueron sistemáticamente desfinanciando la ley de bosques, que no llega hoy a cubrir el 6 o el 5, el 6%
de lo que debería asignarse a la preservación de bosques nativos, ¿no? En el presupuesto nacional. Todos los años, cuando uno analiza el presupuesto, lo que se le asigna a la ley 26.331, está muy, muy por fuera de lo que se debería financiar. Pero bueno, esta ley intenta en alguna medida avanzar en esa protección y establecer, creo que es la clave también de entender la ley de bosques, el carácter de política, ¿no? Fijada por un lado para promover la conservación, ¿no? de los bosques nativos en el marco de todo lo que venimos hablando, y por otro lado intentar que se constituya como una herramienta para poner un freno, ¿no? a la expansión compulsiva del agronegocio, ¿no? a las modificaciones en el uso del suelo que se vienen dando de manera atroz en nuestro país, sobre todo, y no por eso excluir otros periodos, en los últimos 15 o 20 años, ¿no? Sobre todo lo que decía antes en el boom, ¿no? del agronegocio y demás. La ley aporta o intenta reflejar un criterio ecosistémico, ¿no? Porque no solamente va a proteger a los árboles, ¿no? sino a los bosques, ¿no? es decir, al sistema vivo, ¿no? Los ecosistemas en la función transversal que cumplen, la flora, la fauna, el suelo, el aire, los recursos hídricos, ¿no? Es decir, toda la relación que se acuerdan veíamos al inicio. La protección de los bosques es proteger las cuencas, es proteger el clima, es proteger la biodiversidad, etcétera, etcétera. Y hace una clasificación en términos generales a través de dos conceptos. Los primarios, que son los que no tienen intervención, recuerden la concepción general que yo les daba al inicio, y los secundarios, que son aquellos que han atravesado un proceso extractivo de desmonte y que están destinados a la recomposición. Pero se los incluye también, lo cual es un dato en el marco, ¿no? de lo complejo y de lo negativo que es también el diagnóstico, interesante. Y define finalmente lo que es el OTB, digo finalmente para ir resumiendo, el OTB, que es el ordenamiento territorial, como un instrumento de gestión para ir sobre la zonificación territorial de los bosques existentes en cada jurisdicción. La ley nacional define eso, las provincias llevan adelante conforme a ese criterio, ¿no? Es decir, una mirada federal, este federalismo de concertación que les decía, y el ordenamiento que lo hago a cada esa provincia con esos criterios, ¿no? Por lo tanto, se impone a través de la ley 26.331 y el decreto reglamentario una suerte de presupuesto mínimo a la hora de llevar adelante este ordenamiento y a la hora de definir los criterios, ¿no? de sostenibilidad que la ley los establece en el anexo, ¿no? Si quieren, está cargado en el material, después véanlo, en el anexo se establecen los criterios de sostenibilidad, ¿no? que son los cuales cada provincia, cada jurisdicción tiene que cumplir. Bueno, la ley ahí, yo no me voy a detener mucho, dio un plazo de 1 año para hacer el ordenamiento, luego cada 5 años hay que hacer una actualización. Esto fue al momento de la sanción un gran problema y sigue siendo hoy materia de fuerte conflictividad socioambiental, de fuerte judicialización de conflictos, por cómo se llevan adelante los OTB, en muchos casos, por lo que les decía también antes, de no cumplir con los mecanismos de participación ciudadana, ¿no? de no cumplir en serio, de veras, con los criterios de sostenibilidad que plantea la ley, ¿no? Esto está ahí por el artículo 6, la exigencia de los procesos participativos, ¿no? que no son disponibles de ninguna autoridad provincial. Lo viene diciendo muchísimas cortes provinciales y la propia Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Les dejo por caso, está subido en el material también, el caso Salasdino, ¿no? en la provincia de Salta, nuevamente, ¿no? muy interesante, pero que no lo vamos a trabajar ahora, ¿no? Bueno, en definitiva, digo, todo esto fue abriendo, ¿no? fuertes escenarios, los ordenamientos de territorio de conflictividad con los distintos actores económicos en cada una de las provincias, ¿no? anclados en sus intereses, en algunos casos de fuerte lógica extractiva, ¿no? que se negaron en su momento, y en muchos casos a través de fuertes incidencias parlamentarias y con funcionarios públicos, como les mencionaba inclusive la causa de Palo Santo,
evitaron, ¿no?, de que estos ordenamientos se realicen, ¿no? Hubo fuertes aplazamientos, o que se realicen en muchos casos de manera defectuosa. De hecho, nosotros tenemos ahora en la provincia de Santa Fe un decreto enviado por el gobernador para hacer la actualización en materia de bosques nativos, los 5 años que prevé la ley, y se está analizando, ¿no?, la legislatura está analizando si se ha cumplido adecuadamente y en los términos de ley el proceso de participación ciudadana y consulta con las comunidades territoriales, ¿no? Bueno, la ley maneja 3 categorías, les decía: rojo, sectores de muy alto valor de conservación, ¿no? Sector amarillo de mediana conservación, y sectores amarillos, y sector verde, perdón, de bajo valor de conservación. Si quieren después charlamos un poco de esto. Lo importante es que estas categorías se traducen, ¿no?, o se bajan en los territorios, en definitiva sobre qué actividad se permite o qué actividad no se permite o no se puede realizar en las jurisdicciones cuando hay bosques nativos, ¿no? Por lo tanto, las exigencias de esta semaforización, ¿no?, que establece la ley de bosques, cuando es zona roja está limitado, ¿no? Están prohibidos los proyectos y tienen que estar, para habilitarse, técnicamente justificados y que no impliquen ningún cambio del uso del suelo, ¿no? Pero rojo debería ser un uso para fines científicos y o turísticos, siendo el turismo no extractivo tampoco, ¿no? Bueno, la realidad actual, yo creo que todos los que estamos acá tenemos algún recorrido en la problemática socioambiental, que es lo que a mí me gustaría charlar ahora. Vemos que dista muy lejos, ¿no? Si bien se han detenido los procesos quizás de lo que fue hasta el 2014, 2015 y mucho tiempo atrás, ¿no?, donde venía una tasa de deforestación muy alta, se detuvo, pero no se frenó, no se controló todavía, ¿no? Y esto hay como una fuerte contradicción, ¿no? Por eso la charla también va de política y Estado, ¿no?, en materia de bosques nativos. Hay como una gran contradicción en materia de políticas públicas ambientales, porque por un lado, ¿no?, el Estado o algunos sectores del gobierno impulsan medidas de conservación o de prevención del ambiente, ¿no?, y al mismo tiempo, ¿no?, en otros sectores prima, ¿no?, la lógica económica o la lógica de gestión extractiva sobre los bienes naturales, ¿no?, generando una fuerte contradicción, ¿no? Entonces, vemos que hay como una cuestión bastante interesante, como muy bien lo explica Maristela Svampa, la gestión extractiva que termina primando, que termina desplazando a las políticas públicas ambientales en nuestro país, se acompañan en muchos casos, ¿no?, esto de avalar, lo vemos en otros tópicos, hidrocarburos, hidrovía, megaminería, y también con autorizaciones y permisos de desmontes, o el aval, ¿no?, a las presiones que ejerce el agronegocio en nuestro país, se ve cristalizado esto, ¿no?, con una política redistributiva, ¿no?, que le da, en alguna medida, cierta legitimidad social, es decir, se avala una gestión extractivista en esta política dual que les decía antes, y luego se intenta ejercer como una suerte de justicia distributiva a través de muchos sistemas, en muchos casos, de asignaciones y demás, ¿no? Esto genera una profunda contradicción en el seno de las políticas públicas del Estado, sino un desplazamiento, ¿no?, a la proyección de políticas de Estado en materia ambiental. Es decir, no se logran salir de políticas de gobierno para poder avanzar en materia de protección de bosques nativos en fuertes políticas de Estado, ¿no? Esto se acentuó en plena pandemia, inclusive según mapeos hechos por Greenpeace y otras organizaciones, en plena pandemia donde no estaban permitido ninguna actividad, se habían recién habilitado algunas actividades como esenciales, en nuestro país, en el norte de nuestro país, se deforestaron cerca de 130 a 140.000 hectáreas, ¿no?, en plena pandemia, ¿no? Por eso, volvemos un poco al inicio, ¿no? La mayoría de los desmontes, o por lo menos el 80%, se dieron en la región chaqueña,
y no son inocuas estas deforestaciones, ¿no? No son ahora, en el proceso que yo les comentaba antes de pandémico o en la emergencia sanitaria, ni lo fueron nunca en la historia. Lo que sucede es que ahora se está investigando con mucha más atención esta relación que hay entre las deforestaciones y la crisis climática, la crisis hídrica, los brotes o las enfermedades zoonóticas, ¿no? Ya cuando los italianos, por ejemplo, talaron los bosques de pino en las vertientes del sur, ¿no? No tenían ni idea que esas deforestaciones que estaban haciendo iban a terminar afectando a la industria lechera, y menos aún que iban a terminar privando de agua, ¿no?, a los manantiales que traían o que portaban gran parte del agua en esa región, ¿no? En esto de los ecosistemas como un todo, ¿no? Todavía no están ni siquiera evaluados seriamente, o no hay ni siquiera todavía una evaluación ambiental estratégica nacional, y menos aún latinoamericana, sobre las profundas deforestaciones de bosques nativos, pero sin lugar a dudas, por toda la información que se está produciendo, está relacionado con todas las problemáticas que yo les mencionaba un poco al inicio, ¿no? Por lo tanto, esta simbiosis, y voy cerrando con esto, que se da entre las políticas del Estado Nacional con los intereses más concentrados en nuestro país del agronegocio, con el detrimento que eso implica en la agricultura familiar, en el campesinado, en la agricultura a baja escala, ¿no? Y sobre todo en la sociedad, digo, porque todos somos los que directa o indirectamente nos beneficiamos con los servicios de los bosques nativos, ha generado hoy una suerte de captura del Estado. El Estado está hoy capturado en alguna medida, ¿no?, por las grandes corporaciones ligadas al agronegocio, ligadas a la megaminería, que le ha impedido, ¿no?, y en algunos casos con complicidades marcadas, ¿no?, pero que les ha impedido, ¿no?, en esta necesidad de las divisas, en esta necesidad del déficit fiscal, como si no hubiera un déficit ambiental, de consolidar, ¿no?, estas alianzas en clave neodesarrollista o en clave neoextractivista, impedir, ¿no?, que nuestro país, a pesar de tener una ley nacional de humedales y a pesar de que ya todas las provincias pudieron tener la ley de ordenamiento territorial, no tengamos todavía ni un control concreto y efectivo y estemos todavía a mitad de camino. Yo no me quiero detener, ya me fui del tiempo previsto, planificado, quedan muchas cosas en el camino, pero si les parece, abramos el micrófono, que para mí es la parte que más me interesa, para traer experiencias, dudas, consultas. Yo creo que, como les decía antes, es muy interesante este espacio donde es un encuentro bien federal, ¿no? Y creo que podemos todos hacer uso de la palabra, obviamente, y por razones de tiempo, intentar medir, ¿no?, nuestras intervenciones, pero yo la abro. No sé, Juan Pablo, si vos podés ir moderando para ir dando micrófono, no sé si lo tienen que hacer directamente. Perfecto, Lucas, muchas gracias por la clase y la presentación de recién. Sí, ahí veo que van levantando la mano y también algunas consultas por el texto. Vamos primero con Ana, que fue la primera que levantó la mano. ¿Podés reactivar el audio? ¿Nos escuchaste, Ana? Bueno, buenas noches. Volví del mar Ahí está, buenas noches. al bosque y nosotros en Río Negro tenemos un verdadero drama con el tema de la ley de bosques. La ley provincial 4552 está promulgada desde agosto del 2010, le dio 6 meses a Bariloche para hacer el mapa, que dejó más de 3.000 hectáreas en blanco, y lo elaboró la Secretaría de Planeamiento como para darse una idea, sin participación de la comunidad, ni de bosques, ni nada. Además, la ley da 2 años para la primera revisión y 5 para las posteriores, con lo cual ya estamos en el tercer incumplimiento de la revisión, pese a que el entonces gobernador Beretilnec tuvo una intimación del COFEMA para que cumpliera con la ley,
intimación del procurador de la provincia para que cumpliera con la ley. Además hay una discusión entre la municipalidad y la provincia, porque la municipalidad no le reconoce la potestad a la provincia de resolver sobre el bosque que está dentro del ejido. Hay una disposición de la provincia que prohíbe, vos hablaste de las retro, la disposición 169 prohíbe el uso de las retroexcavadoras sin permiso de bosques, pero los negocios las alquilan, la gente las usa alegremente, y la mayoría de los vecinos no sabe que hay que pedir permiso. Bosques tampoco lo controla, y para terminar, porque los demás también tendrán algo que opinar, la muerte de 3 turistas se debió al incumplimiento de algunas de las cuestiones que establece la ley de bosques, porque establece también las pendientes, y el lugar a donde se estaba haciendo esa ampliación, primero que tuvo una denuncia por parte nuestra porque talaron 440 cipreses sin permiso en la parte alta del predio, y después en la parte donde se produjo el derrumbe, es una gran pendiente que además encima la cortaron con la máquina y estaban poniendo gaviones, que son esas construcciones con piedras para sostener la montaña, ¿no? Por supuesto que la lluvia lo tiró. Nosotros tenemos un problema, como decía, muy serio con el tema de la ley de bosques, porque además no vienen los fondos para los proyectos si no cumplís con la actualización que manda la ley. Claro, claro. Esto, hago una consulta nada más, es en Río Negro, dijo Ana. Sí, sí, Río Negro. Sí. Bien, aprovecho y muestro un minuto, pero no viene, mire, pareciera que estuviéramos conversando previamente. No sé si se llega a ver. ¿Se ve la pantalla? ¿No? Sí, se ve, Lucas. Se ve bien. Sí, sí. ¿La ven? Esto Sí, está cargado en el material, yo no me voy a detener a analizarlo, pero es interesante y un montón de información, a pesar de las diferencias que tengo con el informe de monitoreo que realiza el Estado Nacional. Este es del año 2021, todavía no está el del 2022, pero fíjense en esta figura, ¿no? Que Río Negro, ven acá, Río Negro, ¿no? Es precisamente, ¿no? Y no es casualidad esto que cuenta también Ana, la provincia que ha experimentado, ¿no? Pérdida por año, ¿no? En lo que es esto es una tierras forestales, acá hay otras tierras forestales, y yo no comparto mucho esa categoría, digo, después si quieren la discutimos, pero simplemente quería, pues me acordé que Río Negro lideraba, ¿no? Por lo menos en lo que fue 2021. Digo, no como todo tiene que ver con todo, ¿no? En la medida que se retrasan los OTB o en la medida que no se implementan los mecanismos, ¿no? Y no se articulan eficientemente, paralelamente se avanzan, ¿no? En las deforestaciones, en los desmontes. Debo decir que nosotros participamos del Consejo Consultivo y el mapa está acordado por el Consejo Consultivo desde diciembre del 2014, y el gobernador lo tiene, pese a que está intimado, lo tenía, y ahora la actual gobernadora, y siguen sin llevarlo a la legislatura para que se apruebe. O sea, no es que no se trabajó, pero en ese momento que se terminó el mapa, se disolvió el Consejo Consultivo. Gracias, Ana. Bien, perfecto. Muchas gracias. Vamos con Nat. ¿Querés reactivar el audio? Ahí yo te puse para que actives. Gracias. Sí, yo muy breve lo que quería comentar. Yo soy bióloga, o sea que tengo experiencia de haber visto por los trabajos de campo cómo es la terrible deforestación y el uso de la destrucción de los ecosistemas. Y también soy militante ambiental y militante de un partido de izquierda, del Frente de Izquierda. Entonces, tengo mucha indignación en esta doble experiencia que me tocó vivir, que es
que desde el Estado, los gobernantes, los políticos de los partidos grandes, tienen mucha política acerca de los militantes ambientales, porque por ahí vamos a una audiencia pública y están cooptando desde el marketing a la misma gente que va a la audiencia. Y eso es muy indignante. Por ejemplo, en un momento que fuimos para defender a una audiencia pública de countries, cerca del Nordelta, por ahí, que hay cientos de countries, bueno, llegábamos a la audiencia y nos repartían panfletos acerca del cuidado del medio ambiente. No, muy, muy indignante. Y bueno, también esto de las audiencias públicas no son migrantes, por más que todas las personas, todos los disertantes, que a veces son académicos, o sea, a veces hay antropólogos, sociólogos, biólogos, geógrafos, ahí tiene una posición en que, el Estado tiene una posición, en este caso los municipios, tienen una posición en que, bueno, deciden qué hacer, finalmente, ¿no? Esa no vinculancia. Y bueno, y también es un punto que capaz que las personas que están acá tienen experiencia, que lo que dicen las empresas que quieren hacer uso de un determinado ambiente es, no, pero ya está alterado. Y eso... Pero ¿en qué medida está alterado? Lleno de paraísos, está mezclado. Sí, Natalia se está cortando un poco, no sé si solo a mí, pero... No, sí. Nativas, No se le escucha nada. más pequeños, suelo. Ahí está, Perdón, ahí ¿se justo escucha? volvió. Ahí está. Los últimos minutos se cortó un poquito. Un minuto se cortó. No, sobre todo quería mencionar el grado de alteración. No, eso solo. Estaba dando ejemplos más que nada, pero el grado de alteración me parece importante, porque una cosa es que haya mezclados bosques con plantas que no son autóctonas, y otra cosa es alterar todo por completo el suelo, o sea, hacer plataformas, terraplenes o cemento encima. Eso nada más. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Gracias. No veo más manos levantadas, pero si alguno quiere comentar algo, tiene alguna pregunta con el tema que vimos hoy con Lucas. Lo que sí veo una consulta sobre los videos, si van a ser enviados por mail de los encuentros anteriores. Tengo entendido que el encuentro número 4 ya fue enviado, y el 5, que fue el anterior, tendría que haber sido enviado hoy. Si no, lo que voy a hacer es consultar con el resto del equipo. Consulto que vi que se presentaron, bueno, de distintos lados, y ahí me parece, estoy intentando abrir el chat de Chaco. ¿Hay alguien que tenga ganas, si está de Chaco, de comentar un poco cómo está la situación? Que ahí ustedes sabrán también, es bastante complejo el escenario en materia de OTB, participación ciudadana, cautelar, anticautelar, etcétera, etcétera. ¿Hay alguien o ya no están? Parece que vi en el chat que se habían presentado. Si tienen ganas, ¿no? La idea es charlar, ¿no? Estoy buscando quién era que se había presentado el Chaco, pero tampoco lo quiero mandar al frente, si no quiere. No se trata de eso. No, bueno, digo, si no hay más preguntas o nadie quiere por ahí comentar algo más o alguna experiencia, más que nada por la hora, digo, vamos cerrando. Obviamente, son grandes disparadores. Bosques Nativos da para abordarlo desde, bueno, obviamente quedó mucho material fuera, muchos casos, ¿no? Muy interesantes. Lo que mencionaba también, cómo juegan las audiencias públicas en materia de bosques, también hay muchísima información.
Pero bueno, como ustedes saben, quedamos nosotros también un poco en agenda y conectados para seguir conversando, ¿no? No se agota solamente en estas charlas. Así que yo, por mi parte, agradecerles a todos, todas, la presencia, la participación, a Sergio también, que está todavía ahí presente, gracias Sergio, Juanpi también, y bueno, vamos cerrando si les parece. Exactamente. Si no quedan más preguntas, podemos cerrar y estamos en comunicación por las vías que pasamos, por mail. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches. muchas gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches.